Y vamos a pasar a la mesa redonda. Así que pido a los anteriores ponentes que suban aquí, porque de nuevo tienen que trabajar un poquito. Perdona, No, no falta nada, ya verás que no. ¿Sentaros? Y yo voy a hablar desde aquí. Bueno, hasta el momento hemos tenido la oportunidad de conocer estas experiencias y bueno, algunas cuestiones que tenía aquí preparadas igual han sido un poco contestadas a lo largo de las intervenciones. Pero, por ejemplo, si os pregunto qué tipo de apoyos formativos, técnicos, de asesoramiento o institucionales consideráis más necesarios para avanzar en la digitalización, ¿cuáles plantearíais? Por ejemplo, Bella. Pues me tiene que repetir la pregunta. ¿Qué apoyos formativos, técnicos, de asesoramiento o institucionales consideras más necesarios para avanzar en la digitalización? Voy a ayudar un poquito. Juan José. Voy a empezar. A ver, yo la digitalización la veo en dos sectores, y lo he dicho antes, un sector técnico y un sector, digamos, a pie de campo, ¿vale? En sector pie de campo, que digamos nosotros, desde los agricultores, hay una cosa que demando mucho, que es, como lo digo, una escuela de tractoristas, ¿vale? O sea, que eso parece una tontería, pero que no existe, o sea, como tal. O sea, como dice, oye, no necesito una escuela de tractoristas, no existe esa formación. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho en empresas privadas para la formación de tractoristas. New Holland, por ejemplo, que suministra. Entonces, nosotros cuando compramos un tractor, una de las condiciones sine qua non es formación. Entonces, compra el tractor por la formación. Entonces, ahí nos estamos apoyando mucho en la empresa privada, ¿vale? Los organismos públicos, digamos que nuestras exigencias van un poquito más rápido después del proceso que se está produciendo. Respecto a nivel técnico, yo creo que es más fácil porque al final se pueden crear estructuras de formación y entonces hoy online pues se puede hacer cualquier cosa y al final pues te puede ir adaptando a eso, ¿no? Pero hay muchas veces que reclama, y de mi punto de vista personal, es un poquito la realidad, que lo que necesitamos realmente, que muchas veces hay una idea de desarrollo que después la plasmación de la realidad pues no lo real que estamos necesitando en el campo. O sea, hay miles de ejemplos, pero que, por ejemplo, el manejo de tractores, que a lo mejor en temas de macrotúneles es menos, pero que hay que se demanda mucho, el manejo del agua, o sea, que también es una cosa que es un factor fundamental. También ahora está, por ejemplo, Bella con su presentación y estaba pensando que nosotros también desbrozamos cubiertas vegetales y tenemos incidencia de plagas por el desbroce de cubiertas vegetales. O sea, en gramínea hay araña roja que pasa al cultivo y entonces esa formación técnica de organismos, los microorganismos, que hay una pelea ahora tremenda, pues al final es como uno propio que quiere avanzar hacia eso, ¿no? Pero no hay como una actividad formativa que encabece un poco a la formación del personal. Vale, voy a replantearos la pregunta para que os enfoquéis un poco más. Imaginaros, ¿vale?, que estamos en una situación ideal, sobra el dinero por todas partes, ¿vale? Y requerimos algo, ¿no? Tenemos que pensar a qué queremos que se dedique ese dinero, ¿no?, para apoyarnos en esta digitalización. ¿Qué nos podrían ofrecer las administraciones públicas como apoyo para que logremos que esa digitalización avance realmente? ¿En qué se basaría ese apoyo? Has comentado el tema de la formación, ahora aquí levanta la mano Lourdes. Pues mira, yo creo que una cosa muy importante son las ayudas. Por ejemplo, el kit digital para mí fue bastante determinante para la hora de decidirme a elegir esta propuesta. A ver,
hay que tener en cuenta que es una inversión y que no tenemos conocimiento todavía si esa inversión nos va a servir a largo y corto plazo o no. Entonces uno se lo piensa mucho si gastarse 3.000 euros en una idea que puede que no le sirva de nada. Luego también hablamos de cursos, experiencias reales, es decir, charlas como esta en las que se expongan personas que hayan experimentado con este tipo de tecnología y que les ha ido bien. Porque a lo mejor entre el público pues hay alguien que dice, ostras, pues tengo el mismo problema y si a ella le ha ido bien, pues puede que a mí también. Y yo creo que eso lograría animar bastante más a la gente. Yo creo que una mezcla entre las dos cosas, una combinación ideal, una charla con una experiencia real y luego aparte soltar, pues mira, existe el kit digital y te va a salir gratis. Yo creo que sería estupendo. Sí. El micro, porfa, porque para que te puedan escuchar desde Con respecto a la digitalización, es cuando se hace, cuando es práctico, porque llegan muchos productos y tiene que ser personas pioneras las que lo pongan en pie, en marcha. Por ejemplo, ahora mismo aquí es muy raro en las Berry que no esté todo el control de recolección digitalizado. ¿Por qué? Porque el campero ve por la tarde, a las 3 de la tarde, el coste euro kilo recolección, persona, nombre y apellido. Al final, donde esté el dinero, pero claro, hay que mostrarlo y hay que hacerlo accesible. Y al final esto es un recorrido. Ahora aquí estamos hablando de un robot y dentro de 10 años seguramente el robot tenga muchos aperos y hayan venido no sé, habrán venido de otros lugares, sino a formarnos, que esté más avanzado en el tema de la robótica. Y es un proceso, la cuestión hay que empezar. Y con respecto a los apoyos, el apoyo más que nada es el empujar, porque todo se extiende cuando el dinero, cuando es fácil, cuando es cómodo y cuando te renta el bolsillo. Es que no hay... Entonces el apoyo está más en innovar y en apoyar innovaciones de verdad. Innovaciones prácticas, ¿no? Innovaciones prácticas que se vean. Vale. Giancarlo. Pues bien, estoy de acuerdo con lo de compartir saber entre usuarios. Es decir, una ayuda puede ser de empujar para que haya se comparta el saber entre agricultores que son muchas veces pioneros, ¿no? Que no lo hacen por primeros y que están solos. Eso, el ejemplo, y por mi experiencia, es muy difícil conseguir que un agricultor venga y gaste su tiempo, ¿no? Por la mañana, cuando tiene más cosas, ¿no? Y eso se tiene que dar una ayuda por esto, ¿vale? Un reconocimiento y ayudas, si no, no va a ir. Hablar el mismo lenguaje, tener el mismo problema, un tercero va a aceptar mucho más que lo que dice un investigador, un profesor, Eso es. Muchas gracias. A ver, y ahora vamos a volver a poner ese cerebro en marcha y vamos a mirar al futuro. ¿Qué paso os gustaría dar en relación con la digitalización y qué necesitaríais para hacerlo posible? Empiezo yo, que tengo el micro. Vale, Lourdes lo tiene claro. Pues bueno, yo la verdad es que desde hace muchísimo tiempo estoy siendo pionera en digitalización en mi sector. Empecé hace 15 años con los lectores de bolos y microchip. Y bueno, esa herramienta fue para mí fundamental, porque no es lo mismo contar ovejas así que contarlas de manera eficaz. Creo que el siguiente salto sería, hay unos arcos que te permiten que cuando pasa el ganado automáticamente quede registrado ese animal. Entonces me ahorraría muchísimo tiempo porque directamente en una manga colocaría el arco al final, pasarían las ovejas y no tendría que estar yo una por una
pasándole el lector. Luego otro salto, bueno, yo creo que ya los collares GPS están evolucionando a pasos agigantados, es decir, yo empecé en 2022 a buscarlo y la tecnología, es que ya van por el 3.0, es que eso dentro de 10 años pues tendrá unas prestaciones que ahora ni me imagino. Yo quiero seguir cerca de eso para ir ampliando en ese sentido todas las mejoras que me puedan incluir en mi explotación. Y bueno, en el caso del dron, le encuentro una pega y es que el dron solo se puede volar cuando hace buen tiempo. Imagino que esto también tendrá unas mejoras de cara al futuro, así que nada, en ese aspecto también quiero avanzar y ver a ver si algún día de lluvia con vendaval también puedo usar yo mi dron. Que es cuando más falta te hace también, ¿no? Exacto, sí, muchas veces sí. Para evitar salir tú al campo en esas condiciones. ¿Y qué te frena? ¿Qué hace a que ahora mismo no puedas llegar a eso? Pues, por ejemplo, el arco es el precio. Es decir, el arco, no sé si era 4.000, 5.000 euros. Es una herramienta que me facilitaría mucho, pero a día de hoy no quiero gastarme ese dinero y prefiero seguir haciéndolo yo. Sobre todo porque hay que colocarlo muy bien en la instalación para evitar que algún animal le dé un golpe y te quedes sin arco. Entonces, claro, es para pensárselo, sí. Muy bien. ¿Más intervenciones? Juan José. Imaginando objetivo papel cero. O sea, eso parece una tontería, pero es increíble, porque la primera barrera que te encuentras es wifi, señal wifi en internet. O sea, que es una cosa que es increíble, pero que es uno de los grandes problemas que tenemos en la finca. O sea, que tú necesitas al final un sitio para que a tu operario de una tablet, que tiene que saber manejar la tablet, coja el parte diario y lo transmita hacia la finca, porque nosotros tenemos multisite, tenemos bastantes fincas y eso sería un objetivo perfecto. O sea, que intentar que nosotros tenemos un ERP bastante potente con Ispatec, que nos ha costado 2 años asimilarlo dentro de la empresa. O sea, que esa digitalización, que después hablamos de las digitalizaciones, tiene un proceso arduo dentro de lo que es una empresa, pero que sería una situación ideal. O sea, intentar que todo estuviese a vista de teléfono en un momento. Pero para eso tenemos que empezar con una cosa tan obvia como una buena cobertura con móvil. O sea, que parece una tontería, pero que no es ninguna tontería. ¿Bella? Como dato, el tema de la facilidad, hacerlo fácil. Como la gestión del tiempo es que es clave. Por un dato, un ejemplo, hay 2 empresas de sensores de tema de agua, temperatura, fertirrigación y demás. En una es muy arcaica y en la otra están los agricultores en el bar mirando las curvas, rollo como si estuviesen en un juego. Pues yo estoy en rojo, pues yo no sé, yo me equivoco. Te picas, porque tú haces la digitalización de una manera fácil. Y eso también es la siguiente historia, porque yo también me encanta el Excel, pero es cierto que el Excel hace falta también dedicarle un tiempo al Excel. Entonces, si ya el Excel te lo cuentan y te lo trituran y la fórmula aparece mágicamente, que es hacia donde yo creo que vamos. Pero eso, que tampoco nos infoxiquemos, porque yo creo que van a estar todos los datos que queramos estar y de una manera asequible. Y la interpretación también forma parte del pack. A mí me tienes que interpretar y yo darte unos ratios y conseguir el equilibrio que yo quiero para mi manejo. Pero la interpretación es lo siguiente. Ahora mismo estamos en la parte de recopilar los datos. Lo siguiente va a ser que alguien que ya está... Yo también converso mucho con ChatGPT y es una auténtica burrada. Entonces, está cambiando, va mejor, va peor, tenemos que ubicarnos y saber ubicarnos en esta realidad. Muy bien. Una pequeña intervención. Sí, Lourdes. es para contestarle a Juan José. Resulta, no sé si conoce usted la tecnología de Elon Musk. Sí, resulta que están creando unos módem portátiles en cualquier zona de su finca. Puede usted comprar un módem y automáticamente mediante satélite puede tener wifi. 6 meses la última vez de demanda y... 6 meses creo que era la última vez que estuvimos preguntando de demanda que había. Sí, al final hay que recurrir a esos temas, o sea que son temas que dice, oye, 400, 300, no sé lo que costaría, que al final tiene que ser un coste económico por parte de la empresa que dice, oye, que estamos pagando línea de teléfono en todos los sitios, pues no es tan fácil. O sea que al final
el proceso ese. Lo que decía antes Bella, nosotros ya estamos con el Power BI, que es el siguiente paso de y es que está todo el mundo con los KPI y no sé qué, no sé cuánto. La agricultura es un proceso más lento, pero lo que se está viendo en la multinacional al final llega a la agricultura. Pero ¿qué pasa? Gente joven, gente que quiera formarse, gente que tenga inquietudes, o sea que no todo el mundo hay. Ahora mismo hay un gran problema que es el relevo generacional, y está desapareciendo mucha gente que tendrá que ser absorbida por otras personas, y eso es donde tiene que pegar salto de digitalización importante, creo yo. Muy bien. Giancarlo, ¿cómo ves ese futuro? El futuro, por lo mío, es de sacar un sensor que hay un montón de trabajo por hacerlo, porque estamos siempre en sensores de suelo, sensores de eso, pero las plantas, la copa, tiene un montón de información. Entonces, sacar la forma y manera de tener un algo que todavía no lo tenemos, que pueda dejar informaciones cómo se encuentra el árbol, la planta o lo que es. Y estamos muy cerca, pero todavía tenemos un montón de trabajo por hacer. Vale, muchas gracias. Si tuvierais que identificar cuál ha sido el mayor obstáculo para iniciar vuestra andadura por la digitalización, ¿cuál diríais que fue? El mayor. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, realmente obstáculos, yo la verdad es que no me encontré prácticamente ninguno. Es decir, en comparación con los otros obstáculos que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria profesional, el de la digitalización ha sido el más fácil. Pues directamente, cuando me informé sobre los productos y demás, pedí presupuestos e inmediatamente las empresas me ofrecían el kit digital. Es decir, que directamente no tuve que hacer ni inversión siquiera. Entonces, y además te hacen todo, te hacen el estudio de cobertura, te hacen absolutamente todo. Así que, no sé, será, no sé, el lector si lo pagué yo de mi propio bolsillo, no sé, quizás el económico, pero realmente, comparación con la cantidad de obstáculos que tenemos, el de la digitalización no es ningún obstáculo. Vamos. Y entonces, ¿por qué piensas que hay tanta gente que no aborda el tema de la digitalización? Porque tienen una mente muy tradicional. Es decir, yo he estado en varias charlas en las que yo hablaba de mi experiencia personal, incluso ofrecía el kit digital para asegurarles que era todo gratuito y la gente no quería. No quería porque sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos lo han hecho así siempre y como a ellos les ha ido bien, piensan que ¿por qué a ellos les va mal? No entra en su cabeza que a ellos les puede ir mal, ni entra en su cabeza que pueda haber otra forma de hacerlo. Si ya va la cosa bien, ¿para qué cambiar? Y claro, esa mentalidad, pues yo creo que es la que está abocando al fracaso al sector, porque no hay mentalidad de cambiar, ni de cambiar ideales, ni de cambiar prejuicios, nada. Entonces, claro, por eso hay menos relevo generacional, hay menos introducción de la digitalización. En fin, que hay un trabajo muy grande por delante y creo que tenemos ya muchos años viendo el fracaso que está siendo esto y que hay que cambiar de estrategia. ¿A qué estrategia? No lo sé, pero hay que cambiar. Vale. Juan José. El ejemplo del cuaderno digital. El cuaderno digital es un ejemplo claro de la digitalización. O sea, que es acojonante. O sea, que solo habla y lo piensa y dice, oye, madre mía, ¿cómo puede? No tenemos todavía un formato de cuaderno digital y esto está aquí ya. Nosotros, en teoría, como Finca Grande, 1 de enero del 26, cuaderno digital. No sabemos todavía la regla del juego. O sea, que realmente, o sea, que es un ejemplo puro y entiendo que de digitalización. Yo creo que la mayor barrera es la económica. O sea, dentro de un proyecto de digitalización, yo creo que dentro de una empresa la primera barrera que hace es la económica. El propietario tiene que ver que esa digitalización es útil para su cuenta. Yo estoy muy con Bella, o sea que aquí hay que ganar dinero, si no, nos dejamos otra historia. Entonces, esa es la primera. Y segundo, la formación. Y el servicio técnico, también como decía antes. Yo puedo avanzar muchísimo en digitalización, pero si no tengo un buen servicio técnico al lado que me solucione lo que hago, no merece la pena
el esfuerzo. Bella. Yo creo que el romper con el corto plazo, porque supone un sobrecoste, el introducir, pero una vez que ya estás dentro, lo único que va a conseguir son cosas positivas. Pero el esfuerzo económico, porque tienes que dedicarle tiempo, porque tienes que pararte, porque la gente tiene que formarla, esa barrera, que no sé si se llama pereza o que no da más abasto, o eso, también falta de seguridad económica en que el resultado se vaya a dar. Por eso es muy importante que se ayude a los que empezamos, porque después ya se va. Si los datos, el dato está, y el dato es ¿el qué? El euro. Giancarlo. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos, con la parte económica y la parte de acostumbrarse a una novedad. Y tengo que añadir una cosa como funcionario, que yo no consigo gastar el dinero en tecnología por burocracia. Vale, anotamos burocracia. Un término que no hemos escuchado nunca, ¿verdad? Nuevo, esto no lo habíamos oído nunca antes. Si tuvierais que elegir una herramienta, solo una de las herramientas digitales que utilizáis, ¿cuál sería la que resaltaríais? Los collares, Sí. tal cual. O sea, para mí me han solucionado tantos problemas a un coste tan bajo que sin duda lo elegiría. Sí, sí. Es más, diría que es una herramienta, yo, a ver, la impondría obligatoria a los ganaderos, sobre todo por la cantidad de ventajas de cara a lo que estamos hablando, burocracia, de cara al futuro administrativamente, la cantidad de ventajas que pueden tener los collares para que se convenzan de que son buenas herramientas. Sí, cambiar papeles por collares. Exacto. Es que automáticamente los collares están investigando sobre aplicaciones de recogida de datos para eliminar burocracia de cara a pedir las subvenciones de la PAC. Es que son tantas ventajas y tan poco conocidas, o bueno, las conocen pero no quieren asimilarlas, que sí, yo los pondría obligatorios. Me van a tirar piedras por esto, pero sí, yo elegiría los collares. Vale, gracias. Juan José. Una. Nosotros tenemos también collar en vaca, o sea, tenemos 65 collares con COVAP. Y al final yo creo que sabes qué ocurre. Y al final, no sé si Excel, un ERP, pero al final yo sería una herramienta de gestión. Fíjate lo que... Después otra muy importante, a lo mejor puede ser el uso del agua, y más de la zona en la que estamos y cómo estamos, pero no sé, al final puedes hacer una gestión del agua muy buena con una sonda y al final te estás equivocando porque no hace un buen balance de agua. O sea, pero que al final un buen sistema de gestión yo creo que sería lo más interesante. Ahí es donde hay que invertir, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Comparto, tal cual. Comparte. Al micrófono. Al micro, porfa, Sí, para la gente que está No, afuera. Excel, ERP, sistemas de gestión al día. Y sobre todo eso que es inmediato, que te hace tomar las decisiones en el momento. Porque tarde en campo es mal. Ujú. Vale. Giancarlo. También eso, un utilizo de la inteligencia artificial, de lo que sea, que te ayude en el manejo de datos, ¿no? Eso, un avance en el conjunto del montón de datos que se pueden sacar con lo que dice, ¿no? Con una ayuda a la decisión real y muy rápida. Comentar que parece tan fácil, pero un sistema de gestión agrícola no es tan fácil. O sea, todos los sistemas que vienen de gestión vienen, nosotros tenemos, efectivamente, viene o de industria, empresa pura, viene Hispatec, por ejemplo, de una cooperativa de segundo grado, y cuando va a un nivel finca, ese lenguaje no es tan fácil, llegará, pero ese lenguaje de campo puro y duro no existe tan fácil. Entonces, te requiere una transformación, hay que pagarla, te requiere un inverso, un informático, hay que pagarlo. O
sea que al final no es un sistema de gestión, al final recurre al Excel y dice, oye, que le den y hago las cuentas como yo siempre le he hecho. O sea, pero que no es tan fácil ese sistema de gestión. Estoy de acuerdo. Voy a intervenir yo un poquito porque justamente a nivel de Comisión Europea, cuando estamos ahí trabajando por el sector y viendo qué cosas hacen falta, nos damos cuenta de cómo la agricultura, cuando se intentan implementar temas industriales a la agroalimentación, no se dan cuenta de las grandes diferencias, que no estamos haciendo una industria en la que hay un procesado o un proceso de fabricación y ya está, que estamos trabajando con suelos vivos, con animales que están vivos, con plantas que están vivas y con algo que nos vamos a comer luego. Y eso es muy difícil de trasladar después a lo que se pretende hacer, que es una industrialización de todo. Y no encaja, la naturaleza no encaja en eso, la agricultura y la alimentación no encajan en eso. Estoy totalmente de acuerdo con esa... Permitirme el haber hecho este pequeño inciso porque me ha tocado verlo muy de cerca. Y bueno, así como última pregunta que os quería trasladar, y ahora si acaso damos paso al público por si quieren hacer alguna más. Si pudieseis dar algún consejo a una pyme ecológica respecto a la digitalización de su actividad, ¿cuál sería ese consejo? ¿Qué le tenéis que hacer llegar bajo vuestra experiencia y vuestra implementación de la digitalización? Yo creo que el consejo que le daría, el primero, es que haga un estudio exhaustivo de a ver qué tecnología le sirve y para qué la quiere usar. No le puedo animar a que compre 20 collares cuando su explotación a lo mejor solo necesita 2. Pues cada uno hace la tecnología, la digitalización, tiene múltiples usos, pero esos usos vienen supeditados a la explotación, al tipo de explotación que tú tengas, y también a la imaginación que uno tenga, ¿no? Porque se te pueden ocurrir 20.000 usos para una misma cosa y a otra persona a lo mejor solo se le ocurren 3. Entonces yo le diría que haga un estudio y que compre las cosas con cabeza. Es lo que dicen ellos, trabajamos para ganar dinero, no para tirarlo. Entonces, la tecnología nos tiene que ayudar a conseguir ese objetivo de ser rentable, también de ser sostenible, y ese sería mi consejo principal, que haga un estudio a fondo. También que se informe de la cantidad de ayudas que hay, pues no es lo mismo invertir con capital propio que si te están ayudando la administración desde fuera, apoyándote. Pues sí, yo creo que ese sería el principal. No sé qué piensan mis compañeros. Juan José. Yo que empiece la digitalización, pero no es tontería, pero que empiecen. Y segundo, paciencia. Es un proceso que cuesta, pero que hay que mirar a largo plazo, no a corto plazo. O sea, que son procesos que dentro de una empresa, pues, que son procesos duros, pero que empiece, intenta asesorarse bien también. Que yo tengo un proceso bastante importante no sentirse solo. O sea, que tienes que tener al lado una empresa que te dé un apoyo, y porque no un proceso de decir, oye, voy a digitalizar yo y se acabó. No. O sea, que tú necesitas al final un apoyo, ¿no? Y un proceso formativo, de servicio técnico que hemos hablado muchas veces. Pero que eso, que empiece y con paciencia. O sea, va a ser muy difícil que tenga un resultado inmediato. Bella. Yo me iría un pasito más atrás y siento que las pymes adolecemos de falta de economía de empresa. Falta mucho conocimiento del negocio y de lo que es la empresa, y al final la digitalización es una cuenta más en tu balance, que tienes que saber cómo ubicarlo y de qué manera te va a beneficiar, porque eso tú tienes un retorno. Cuando haces una inversión quieres un retorno, y la digitalización no es más que una inversión para tu negocio. Creo que es importante en la empresa y en el campo, además, que es otro tipo de empresa, es un negocio, es el negocio del agro. Hay que saber de negocio y de empresa,
y tener buenos compañeros de viaje, buscar de buenos profesionales que te ayuden en la toma de decisiones. Si la tienes súper claro, tú vas, pero tienes que tener la información, es súper importante, y la información es poder. Y aquí, y creo que eso, que la cultura de empresa nos falta en la zona. Y hablar de cómo nos va, ¿sabes? No los mentideros a ver si cazaste una liebre o era un oso, sino hablar de negocio de verdad y hablar de empresa. Creo que es algo muy importante para el sector y para Andalucía, que también cambiemos un poquito ese chip. Giancarlo. Lo dicen todo, yo el último no. No, pero volviendo en Italia al pasa mío, igual. Sí, absolutamente. Empezar por los datos que te sirven y en mi caso, en el caso de árboles, de cultivos, empezar por el clima, control de lo que va a pasar. La primera inversión sería que ahora costan 2.000 euros. Lo que costa es el abono. Pero empezar por lo que te sirve y con el control de lo que pasa en el medio ambiente donde trabajas. Os hago una pregunta. Teniendo en cuenta vuestras respuestas, ¿no veis necesario que haya un apoyo de diagnóstico previo a la digitalización? Es decir, igual el kit digital te ayuda a que sea gratis, pero si a ti te hubiesen llegado el día 1 con un diagnóstico de esta es tu finca, estos son tus costes, si inviertes esta pequeña cantidad aquí, esta otra aquí y esta otra aquí, el resultado económico va a ser este, de acuerdo a tu finca, que yo creo que eso es un poco también otra de las claves en la digitalización, la personalización a cada finca de qué necesita, porque eso solamente lo pueden saber los expertos. Vosotros, desde vuestro punto de vista, del conocimiento de vuestras experiencias, aportáis dentro de vuestro expertise, que es, conozco muy bien mi campo, pero el que conoce muy bien la digitalización y el que sabe cuál es el valor añadido que te aporta la digitalización, ese es el que te va a saber decir mejor. ¿Qué os parece esto? Que eso puede funcionar. Además que lo que pasa en los modelos, que son la base por cualquier digitalización, es que si 100 metros más adelante es otro mundo. Eso es el campo. Entonces, sí, y lo que hace falta, por lo menos en Italia en el momento, es una asesoría gratis en campo, y eso es la base, con una mediación y una ayuda pública, sí, claro que sí. Lourdes. Pues mira, te diría que sí, pero es que en mi sector resulta que los avances digitales son tan pequeños todavía que a día de hoy, mira, me hicieron justamente lo que tú propones, me lo hizo una empresa que estaba con la Junta de Andalucía, no recuerdo el nombre. El caso es que me mandaron luego, yo tuve que hacer una encuesta y me mandaron luego al cabo de 2 semanas los resultados. ¿Qué pasa? Que hay tan pocos avances dentro de la ganadería que los resultados que me mandaron fueron exactamente los que yo había previsto. Entonces yo creo que de cara al futuro sería súper interesante cuando haya muchísimos más avances en ganadería, sobre todo en extensiva, porque yo sé que en intensiva y en ganadería de leche hay mucho más, pero claro, en extensivo, ovino y encima de carne, apaga y vámonos. Pues mira, creo que nos has dado otra clave. Los avances en ganadería extensiva, Exacto. en digitalización. Es que la ganadería extensiva es la gran olvidada, y el ovino ya ni te cuento, porque dentro del vacuno sí, pero el ovino ya. El ovino ya. Entre que, claro, a ver, lo entiendo, no es lo mismo el precio de un ternero que el de un cordero,
Entonces, un ganadero de vacunos sí está más dispuesto a invertir que un ganadero de ovinos. ¿Dónde se centra la investigación? En la gente que invierte dinero, no en el ovino. En el ovino no gasta nada más que yo. Tampoco es igual el beneficio medioambiental de una oveja que el de una vaca, tampoco es igual. Pero eso también hay que verlo. Sí, se tendría que poner en valor eso. Efectivamente. Sí, está muy poco valorado la labor que hacemos. Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, yo creo que en un futuro sí sería una herramienta muy, muy interesante. Juan José. Yo estaría encantado que viniese alguien y me dijera cuál es mi problema en mi empresa. O sea, yo estaría encantado. Problema que yo veo, y es por el sector, ahora vamos a hablar del agricultor en general. El agricultor en general no comparte sus datos. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, tenemos que crear estructuras abiertas, tenemos que comunicar mucho, tenemos que enseñar mucho lo que hacemos. Yo creo que eso es muy importante y no lo hacemos. O sea, y eso es una cosa que yo critico mucho dentro de mi propio sector, porque al final tú, si sacas 4, no quieres que tu vecino saques 4, sino que tu vecino... Eso tenemos que cambiarlo. Y para sacar un buen análisis de un sector, lo primero tiene que haber datos encima de la mesa y se tiene que compartir. Entonces, eso sería una barrera que tendríamos, pero nosotros encantados. Y si ya es gratis, mejor que mejor. O sea que lo aceptaríamos de muy buena gana, pero que tener una fotografía buena del sector sería una cosa bastante útil. Bella. Yo voy a ser un poco más pesimista. No, porque yo he vivido el grupo operativo, hablaba el compañero de la burocracia, si no dan abasto en repartir los millones de euros y cuanto más hacer un diagnóstico previo. No sé, lo veo complicado, sería ideal, pero yo creo que al final va a ser más, en lo corto, autodiagnosis, en lo privado. Lo ideal sería eso, pero al final consiste en cumplir unos parámetros, todos por igual, y repartir. Y yo con lo del grupo operativo, que es súper todo al detalle, memoria, un trabajazo del copón, y estar en ese nivel de incertidumbre, yo es que le preguntaba a ellos, digo yo, ¿qué desayunáis para tener esta paciencia? Porque es muy bruto que esté ese dinero por ahí, que esté la gente currando y que haya una incertidumbre del copón. Era como, ¿por qué? No sé. Entonces lo de la diagnosis me parece que siglo XXII, no sé, sería lo ideal, pero dudo que ocurra en corto. Vale. Simplificación de acceso a los apoyos sería la clave, ¿no? Claro. Por lo que... más inmediato, que cuando ya va a empezar... El micro para que nos oigan. Que sea eso más ágil, más inmediato y más ahora con la tecnología. No estamos hablando de tecnología y digitalización, la conversación tiene que ser más... Más IA. Nosotros estamos dentro de 3 grupos operativos, estamos en Interreg, muchísimos líos tenemos puestos. Y el gran problema es la burocracia. O sea, que al final el acceso a la ayuda, incluso hay veces que dice, no pido ayuda, lo hago yo solo por mi medio y adiós, muy buena. Entonces, porque ha habido casos de ayudas concedidas y después las tienes que devolver porque no cumplía ciertos parámetros. Entonces, claro, eso explícaselo ahora a los jefes, como digo yo. Que eso es complicado. O sea, la simplificación y la asignación de las cosas rápidas, muy importante. Muy bien. Pues, ¿preguntas en la sala? Primero, agradecer vuestros testimonios. Son experiencias que transmiten mucha riqueza y sobre todo una gran apuesta personales. Voy a plantear 2 cuestiones. Se ha dicho algo, pero para dejarlo claro. Primero, estamos en una actividad al aire libre, en unas condiciones, por no simplificar mucho, no hay 2 años iguales, 2 años, no amanece igual cada día, sí, son condiciones imprevistas, por mucho te damos a hacer. Esto no ocurre en otras actividades. Tendrá muchos problemas, pero está en una facultad,
En una escuela tiene sus textos, el funcionario tiene su trabajo, te va allá, tiene su aire acondicionado, el otro tiene otra cosa, etcétera. El campo es otro mundo. Y cuesta mucho entenderlo desde fuera. Entonces planteo dos cuestiones. ¿Cuál sería lo más importante dentro de lo que está diciendo? Que se facilite el poder desarrollar los proyectos. Si no poner tantas trabas. Y que realmente, había hablado de la burocracia, podríamos profundizar. Es decir, la toman personas que muchas veces desconocen ese medio. Lo desconocen. Entonces, yo he visto cosas tan absurdas como tener problemas de unas ayudas por tener proyecto, venía a una mesa y tenía 1 centímetro menos. Y volvió loco a esa persona. O el ordenador no era previsto, ¿sabéis? La tecnología avanza tanto, que mejor tú haces un proyecto, mientras tú lo pides hasta te lo concedan, para lo mejor 3 años. Claro, ya los ordenadores se han enterado de esto. Bueno, entonces es facilitar, es saber ponerse en el otro lado. Si es algo que tenemos que enseñar a los funcionarios cuando toman posesión de la plaza, una pizarra de las antiguas, con una tiza, una semana diciendo soy un servidor de la sociedad. Es decir, si no cuesta mucho y el ánimo no es fácil mantenerlo. La segunda cuestión es reconocimiento. Soy lo que alimentáis a la sociedad. Soy lo que mantenéis el patrimonio, que es fundamental, que no es solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Y si apostamos, precisamente estamos, cuando hablaba de la materia orgánica, de muchos sitios una materia orgánica mínima, y está hablando de un 6%, es bastante comparado a términos generales. Claro, eso es tener presente realmente el futuro. Fíjate una cosa muy curiosa. Llevamos como 40 años de las medallas de Andalucía. ¿Me podría decir cuántas? Y cada año dan de medallas, de 10 ha habido hasta años 20 medallas, ¿eh? Para pagar un tren. De verdad, ¿cuánta gente conocéis del mundo rural que vaya a recibir una medalla? Pensadlo. Entonces, pero fíjate que uno por dar patada a una pelota, me parece muy bien. Este año pues, se ha dado hijo predilecto a Andalucía, como Jesús Nava, que me parece buena gente, no conozco personalmente, no tengo nada. Pero claro, y una persona que tiene 39 o 40 años, es decir, que todavía tiene que demostrar mucho en la vida. Y todo el mundo aplaudimos. Pero ¿a cuántos hombres y mujeres del campo se le ha dado hijo predilecto? Ninguno. Pero tenemos otros futbolistas como Lamine Yamal, chaval ese que juega muy bien, etcétera, y llevamos la camiseta. Yo no he visto una camiseta de agradecimiento de una mujer o un hombre de campo que me alimenta, los otros, vale, me da alegría, pero no me alimenta. Es decir, claro, ¿qué está pasando que no somos capaces de transmitir? Claro, decimos, hay relevo generacional, hay falta de relevo. Claro, tú dices a una persona, te puede ganar mucho más dinero haciendo una actividad de unos horarios de lunes a viernes, etcétera, y lo otro, por ejemplo, ella ganadera, el ganado son los 365 días del año, esto es así, y si estás cogiendo aceituna, te viene el año muy raro, tienes que aprovechar hasta los domingos. Si son las cosas más complicadas. Pero eso no cuenta. Entonces, esas personas jóvenes, pues les cuesta mucho. Y más si ve a sus padres que mejor no han tenido ni siquiera vacaciones ni nada de esto. Es decir, por ejemplo, el tema de la ganadería extensiva. 74% de las explotaciones ganaderas extensivas desde los últimos 36 años más o menos han desaparecido. Desaparecido. Estaba aquí un ganadero de los Pedroches. Ha tenido que reducir sus vatas mucho más bajo de la mitad
porque tiene problemas de agua, es decir, que no las pueden mantener porque no tienen el agua. Estos son problemas. Estamos hablando de algo que es fundamental para el mantenimiento de la gestión de los montes, ¿eh? ¿Cuánto nos vale unos montes? ¿Cuánto nos vale? Mucho más. Pero mucho más, es decir, solamente un dato. Una hectárea de incendio forestal, a pararlo, nos está costando entre 10.000 a 12.000 euros. Y le damos una miseria por tener una cabeza de ganado. En el caso nuestro, en el pasto estamos dando 55 euros por hectárea, en Italia 258, en Grecia 259, en Francia más de 200. Y nosotros estamos hablando de 55 euros y decimos que la gente se está yendo, ¿cómo no se van ahí? Entonces, no quiero tampoco monopolizar esto. Si las dos opciones es facilitar y segundo, reconocimiento. No hay nadie para nosotros más importante que el hombre y la mujer del campo. Y eso hay que llevarlo a la, porque si no, tenemos muy deseas, pero podemos vestirnos muy bien, todo eso. Pero el cuerpo se alimenta, ¿eh? Se alimenta. Y eso, ahí nos jugamos todos. Y si se alimenta de forma que se ha producido lo más ecológico, lo más sostenible, lo más de esto, pensando en nuestros nietos, más de nuestros hijos, habremos sentido orgullosos y no te lo vamos a dejar cada vez el tema más deteriorado. Se ha dicho el tema del agua. Cuando hacemos un pozo de 500 metros, estamos condenando precisamente al hijo o al nieto. Así de claro. Perdona, no, tampoco no era... Gracias, Paco. ¿Y una pregunta? ¿Una intervención? Ah, perdón. Una cosa breve. Era para apuntar en la lista de palabras clave. Yo creo que una de las cosas que está faltando actualmente es la extensión agraria, ¿vale? El servicio de extensión agraria, que durante mucho tiempo pues fue algo que funcionó bastante bien, bueno, pues después desgraciadamente desapareció, pasó a las comunidades autónomas, la OCA, historias de estas que hacen muchos papeles y, hombre, yo tengo muchos alumnos y compañeros que trabajan en ellas, pero claro, el problema es que la universidad no está para hacer extensión agraria. En la universidad tenemos otra atribución, a lo mejor en Estados Unidos sea así, pero aquí no. Entonces hay un centro en Andalucía que es el IFAPA, que ha habido muchos, por ejemplo, lo que tú estás, yo voy al hilo de lo que dice él, los cursos de tractoristas. El IFAPA concretamente de Cabra, que lo conozco muy bien, siempre se caracterizó por muchos cursos para gente, agricultores, de olivar, de poda, pero claro, todas esas cosas cuestan dinero y como no hay, parece, voluntad para ello, pues entonces, claro, es una de las grandes oportunidades que estamos perdiendo. ¿La residencia está cerrada? Efectivamente. Claro. A ver, bueno, pues ya está, yo muchas veces se lo digo a los alumnos. Digo, tú lo conocerás, ¿no? En la extensión agraria emitía lo que se llamaba la hoja divulgadora, que eran unos libritos. Yo digo, mira, en los años 80, esto que estoy explicando de las máquinas y todo esto ya había hojas divulgadoras que explicaban esto a los agricultores. ¿Dónde están esas cosas? Pues bueno, pues... Aquí se apunte palabras extensión agraria. Bueno, yo, al hilo de lo que tú comentabas, bueno, en la universidad damos muchas charlas a muchos perfiles de gente. Hace 2 semanas, con niños de 11 años. Y yo leí hace unos años una frase que me llamó bastante la atención, digo, para captar la importancia de la gente que nos dedicamos al sector de lo agro. Y es una frase que escribió una influencer, porque si no, no vale para la frase esa, que decía que a lo largo de nuestra vida, a lo mejor una vez en nuestra vida nos hace falta un abogado, un policía, un cura, pero que todos los días de nuestra vida nos hace falta al menos 3 veces el trabajo de un agricultor. Y eso es que se nos olvida. Y claro, yo muchas veces he pensado que no es un problema de los agro ni un problema de un sector concreto, el problema de la sociedad que vivimos hoy día, que es que no valoramos, vivimos demasiado cómodos y pensamos que, bueno, pues es tan fácil como ir al Mercadona, pagar por un litro de leche y no pensamos de dónde viene todo el esfuerzo para tener ese tetrabrí ahí para poder comprarlo. Eso por ahí. Luego, otra cosa que me ha llamado la atención es el tema económico. Cuando yo
Yo soy profesor de universidad actualmente, pero he estado 12 años de autónomo, o sea, me he llevado la peor parte de todo lo que es el sector empresarial y soy una pequeña pyme, yo con 2 colegas más. Y claro, esa cultura de, bueno, voy a invertir en esto, pero oye, el retorno que voy a tener a corto plazo, ¿cómo va a ser? Eso es que no es del sector agro, es que yo lo he comprobado en la construcción, yo vengo de la ingeniería civil, estudio de topografía y tal, vamos a comprar el último GPS porque es que el de la competencia lo tiene y yo no puedo ser menos que él. Pero espérate, chiquillo, tú tienes volumen de trabajo para amortizar eso en 2 años, que es que en 2 años va a llegar otro más. Y el otro, si tiene más trabajo que tú, va a tener, y entonces la rueda al final va a hacer que te arruine. Y eso, lamentablemente, o sea, son problemas que yo veo aquí, que escucho del tema de agro, pero que yo lo he vivido en otros sectores y se repiten. Y ahora tenemos el problema con esto de la digitalización, que parece que vamos a resolver en el mundo de la agricultura digitalizándonos. Y voy a poner varios ejemplos. La primera crisis en España, bueno, llevamos tantas crisis ya, que ya no sabemos, ya hemos perdido la cuenta. Pero mucha gente de repente vio una oportunidad de ganar dinero con el tema de los UAV. Y bueno, la gente se metió en un dineral de 25.000 euros, a lo mejor, 30.000 euros, y me compro el UAV y ya está, ya pues me pongo a volar y la gente me va a llamar. Y ahora ya ponen pie en pared y empiezan a ver que necesitan, pues, tomas con algún sensor, algo para calibrar esas medidas, una estación climática, esto. O sea, que el mundo del agro es muy complejo y, sin embargo, pues nos metemos ahí y venga, y como tengo datos, y hay una cosa que me ha llamado la atención a lo largo de la mañana, y es que los datos son importantes. Y no cabe duda que eso es la base o el pilar, digamos, de construcción del edificio de digitalizarnos, pero si no somos capaces de convertir esos datos en información de valor, estamos perdiendo el tiempo. O sea, yo un vuelo de UAV con el NDVI, pues sí, pues pinto un mapa de NDVI, mira qué bonito, soy el mejor y tal que cual, pero si eso yo no lo traduzco en, pues mira, aquí en este árbol, en esta parte del sector de este líneo, tengo un problema y voy a poner el foco ahí, o mira, voy a coger con estos datos y voy a intentar estimar kilos que voy a tener al final de campaña y cosas por el estilo. Y es que para llegar a eso es que hay un problema añadido y es que hace falta tiempo y paciencia. Porque como bien has dicho, que lo iba a decir también anteriormente, cada día es un día nuevo y los cultivos se desarrollan bajo unas condiciones súper aleatorias. Entonces, ¿qué pasa? Que estos 3 años que hemos tenido de sequía tan bárbara en Andalucía, hay que verlo, hay que ser positivo. Dice, bueno, pues ya tengo datos que se lo hemos registrado, cuando alimentemos los modelos para estimar lo que sea, voy a tener unas condiciones muy adversas y los modelos serán cada vez más robustos, y más robustos y más robustos. Pero claro, para eso hace falta mucho tiempo. Y yo creo que mucha gente se quiere comer el bocadillo de un bocado. Y quiere hacerlo todo de golpe, y vamos a ir con cosas más sencillitas y poquito a poco ir construyendo esa casa. Y ya por último, y termino, me llama la atención muchas veces que contratamos servicios, hay un tercero, una empresa tercero que está registrando una serie de datos de nuestra parcela y encima le damos el cuaderno de campo, el manejo que hemos hecho del cultivo, el tipo de suelo y encima le pagamos por eso y la empresa encima va a generar mejor negocio porque está aprendiendo de nosotros. Entonces ahí algo está fallando y eso hay que cambiarlo. O sea, aquí tiene que ser un modelo que las dos partes ganemos. O sea, si yo te voy a alimentar tu modelo para que tu empresa mejore en lo que sea en tus servicios, oye, pues bonifícame o sopórtame, no sé, algún tipo de ayuda. Porque que si no siempre gana una parte y la otra está perdiendo. Y yo creo que ahí eso tenemos que también empezar a cambiar las reglas del juego. Yo quiero cerrar lo que decía Paco. Sí. Intervenciones vuestras cuando me digáis. No, pero, Esto es por una mesa ejemplo, redonda, los protagonistas y vosotros. Yo prefiero 1000 veces o 1000 millones de veces que el Ministerio de Agricultura se gaste dinero en publicidad para dignificar el trabajo del agricultor, a que lo den ayuda a los agricultores. Porque al final vamos a estar reconocidos por la sociedad. Y al final lo que vamos a volver es que tengamos un precio digno de los productos que producimos. Nosotros, la gran barrera que estamos teniendo siempre, y como agricultores, es que nos paguen bien por el precio del cordero, que nos paguen bien por los berries y que nos paguen bien con todos los productos que tenemos. Y si ya sabemos a qué precio vamos a vender inicialmente, ya sería la repanoche. O sea que no es una cosa tan complicada. O sea que hay sitios que funcionan bien, trabaja industrias de frío, entonces tú lo único que te hay que preocupar es de producir. Tú ya tienes tu contrato encima de la mesa, produces, multiplicas por un precio y ya corres.
Pero cuando siempre hablamos del reconocimiento, que parte tiene la culpa los agricultores, que no hablamos, nosotros tenemos dentro de la finca una política de puerta abierta y recibimos a todo el mundo y ya estamos pensando en recibir incluso a colegios, porque creo que al final hay que hacer semillita y hacer semillita y hacer semillita y funcionar. Pero la gran culpa, como digo yo, el ministerio, campaña de publicidad y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Yo creo que ahí darle importancia al sector de lo que realmente importamos. Yo no quiero ayudas cuando a lo mejor no se pueden materializar desde Europa. ¿Para qué queremos eso? Si después con los grupos operativos vamos a corre un año, 2 años y con un dinero que dice, vamos a invertir, oye, vamos a crear estructuras, vamos a crear otra cosa y vamos a invertir esos dineros en cosas que realmente que dignifiquen el trabajo del agricultor y que después, cuando se vaya a comprar algo, no digan, oye, pues es muy barato o es muy caro, oye, a un precio digno. Yo pienso, voy a ser un poco negativa en ese aspecto, que por más que se dignifique el trabajo del agricultor y del ganadero, la gente cuando va al supermercado y se encuentra un producto más económico siempre va a tirar al más económico. Pasó en la pandemia, los agricultores y los ganaderos éramos los mejores. En Las Palmadas, vamos, aquello era tremendo. ¿Qué pasó? Se acabó la pandemia, se acabó el tema del reconocimiento. Entonces, yo creo que haría falta una política fuerte para un poco restringir los productos que... Es que tenemos un producto de calidad en España, los exportamos y, en cambio, traemos hacia adentro productos de muy baja calidad, simplemente para pagar menos. No entiendo bien de política exterior, pero yo creo que ahí habría que reformar algo para que no se produjera ese problema. Yo, mis corderos en particular... y ya abro otro melón grande, yo los produzco en ecológico. No tengo vía de comercialización ecológica en España, pero ni yo ni muchísimos productores de ecológico en ganadería, en agricultura no lo sé, pasa igual. El caso es que yo los vendo a un precio de cordero tradicional, a pesar de lo que me cuesta a mí hacerlo ecológico, los llevan a un cebadero y en un solo día se cargan todo mi trabajo. Los ceban, en mi caso los ceban en Murcia, y cuando los corderos están bien cebados, los han atiborrado de todo, pues le blanquean la carne, los ponen, la capacidad de retención de agua se la aumentan para que tengan mucho más volumen, los meten en un barco. Mis corderos han ido a Israel, a Marruecos y ahora a Argelia. O sea, mis corderos han viajado mucho más que yo. Pero que lo que quiero decir es que no hay vías de comercialización. Tenemos un producto excepcional y no sabemos venderlo. No tenemos vías para venderlo. Entonces ahí algo tiene que cambiar, y no sé si la inversión en publicidad serviría, pero algo tiene que cambiar para que eso no ocurra. Al final de esta sesión voy a comentar sobre ese reto. Lourdes, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay ya un sector de la sociedad que aprecia el precio del trabajo. Te voy a poner un ejemplo, puedo ponerte varios. Finlandia hace 2 años, en el mes de mayo o junio, un catedrático de la Universidad de Córdoba. Sabéis que en esos países hay muchos mercados, en las plazas hay posición de los hortelanos. Y el hombre sentado allá en la plaza y observando. Había fresa de la zona de Huelva y fresa ya de Finlandia, creo que era junio. Y observaba que la gente, los finlandeses, compraban la fresa de Finlandia a 21, cerca de 22 euros. La de España estaba como 7, 8 euros. Sí, hay gente que empieza a tener conciencia, porque sabe que comprando también eso mantiene la actividad de su gente, y si no desaparece. Nosotros vendemos mucha fresa a Suiza, desde el punto de vista etológico. Cuando llega la época que empieza la fresa de Suiza, ya no nos compran nosotros, automáticamente.
Y aquí podemos poner también ejemplos de gente que vende de forma directa, a través de las cestas, etcétera. Eso es una labor, por eso decía lo del reconocimiento, es porque eso hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo todo y todas. Nosotros tenemos gente de los torderos que realmente están haciendo una labor y vendiéndolo a un precio, pero mucho más. Es decir, te vende un tordero a más de 300 euros, eso ya es dinero, ¿eh? Pero han hecho una labor. Pero hay un tema tan simple que no sois capaz ni siquiera de reivindicar. Los mataderos móviles. Uno de los grandes problemas es que no hay mataderos. En la provincia de Cádiz no hay ni un matadero. Claro. Entonces, están los mataderos móviles. Es decir, es necesario crear la estructura que permita reivindicar todo eso y facilitarlo. Porque si no, la lamentación es decir, no podemos el tema de tomesia, pero estamos trabajando para crear entidades que puedan tomesearlo, porque tu tordero al final se vende, ¿eh? Y se consume. El problema es que el valor principal no te lo lleva tú. Claro. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Te decía Lucía Bella, también con su tema. Entonces, tenemos que empezar a romper todo eso. Y hay gente que lo están rompiendo. Pero claro, si tú estás ya, te no da abasto entre el ganado, el olivar, esto, lo otro, también. Por eso hay que asociarse y jugar un papel. Y por eso, por ejemplo, facilitar que haya personas especializadas en la comercialización. Y esto es decir, no lo pongamos como negativo, sino pongamos de que es posible, que no hay nada escrito que diga que es imposible, que no. Cuando empezamos el tema etológico, en los años 80, nos decían de todo, ¿eh? Y hoy, Andalucía, somos la potencia de Europa, con diferencia. Si yo he tenido que aguantar lo que no os podéis imaginar. Pero hemos ido y hemos creado sectores, por ejemplo, un aceite de un prestigio de Núñez de Prado, se empezó de Tomiro desde los años 80. Si los aceites etológicos son los más reconocidos a nivel mundial, todos los premios más importantes del mundo son los aceites etológicos. Y al principio decían que no, y así hemos estado hablando de muchas cosas. El problema es que depende de nosotros. A la administración no se le puede ir detrás, porque entonces te vuelve el otro. No, hay dicho una cosa que me parece sencilla. Sí, hay que estudiar bien las ayudas, porque a veces no merece la pena. A no ser que sea una inversión muy grande, no merece, porque ¿cuánto nos cuesta la burocracia? Me lo decía el consejero de universidades de hace 7 años, Antonio Ramírez Arellano, fue rector de la Universidad de Sevilla. Él puso las matrículas gratuitas en la universidad, pero simplemente por un tema de coste. Decía, nos cuesta más la burocracia administrativa de lo que es la beta. Dice, pues ya está, hagamos gratis. Echemos números. ¿Cuánto se va en burocracia? Todo esto necesitamos tener gente muy preparada, gente y la alianza con la universidad, alianza con todo, que nos vean fuertes. Y tú antes llevas la procesión por dentro, tú dices que eres feliz, que eres la mejor del mundo, te tomes esto. No, claro, porque si no estamos derrotados. Pero bueno, es que, a ver, yo te doy la razón completamente en que hace falta asociarse. Es más, yo lo he comentado contigo, mi objetivo es buscar una cooperativa de ovino para no estar dependiendo de marchantes, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que los productos de alta calidad están siendo normalmente para un sector de la población. La gente, por norma general, cuando tienen el salario mínimo, lo que busca es lo más económico. Entonces... Poco, en España muy poco. Muy poco. Con aumentemos un 10% el tiro de tordero. 7 cada vez menos, es decir, la cuestión está, no lo ponemos así, hay un cierto pequeño. Claro, tú dices, en China hay 200 millones de millonarios. ¿Cuántos eran? No sé cuántos millonarios, porque son 1.300 millones. Entonces, eso por lo menos, la administración pone un poco más de eso, ¿no? Sí, eso sí. Pues, lo que pasa es que también es verdad que hay que alimentar a todo el mundo, eso es cierto. Simplemente una cosa, entre los comedores públicos
estamos hablando de hospitales, estamos hablando de colegios, estamos hablando del centro de esto, de los militares, etcétera. En Dinamarca los militares tomen productos de todos estos. Es decir, si solamente tirando eso, no sabe, no sé cuántos toderos va a tener, todo va de Peña, todo la Sierra Sur, No lo sé. porque no hay. Es simplemente eso. Si todo este cuánto no gastamos en alimentación en Andalucía, en los centros públicos, pues te llevaría una sorpresa tremenda. Millones y millones y millones. Y no 10 millones, mucho más, pero mucho más. Aquí hay la campaña de fruta. ¿Sabéis que la fruta que se lleva a los colegios muchas veces son venidas de Perú, de Chile, etcétera? Y es la época de las naranjas, la época de las mandarinas, la época de las fresas, etcétera, y no cuesta mucho llevarlas. Pues fíjate el cambio de mentalidad. Bueno, ya está. Me pregunto, ¿cómo podría la digitalización ayudar a la comercialización? Una base de datos. Yo eso lo veo facilísimo, o sea, una base de datos y que el que venda realmente ponga el precio que está vendiendo en tiempo real. Yo es una cosa que os digo, por ejemplo, hoy está Mundo Olivar, que está allí, y el aceite de oliva ahora mismo es como un reino de taifa, o sea, que es alucinante, o sea, que dice, oye, que no nos regamos en aceite de oliva y se produce la digitalización, lo que habría, que sería lo ideal, una plataforma en que sepas realmente el precio que está de mercado en el tiempo adecuado y tú sepas qué puedes vender. O sea, que eso lo veo una cosa muy fácil. ¿Está de acuerdo la gente en compartir el dato? No. Es el tema. Se podría hacer anónimamente. Hacemos los Google Form anónimamente, o sea que lo estamos haciendo diariamente con esas cosas. ¿Alguna? Paco. Él me engaña a mí. No me dice cómo lo vende él, ni yo se lo digo. Este es el tema. Nos fastidiamos los dos. Es que es algo general, a mí me pasa también. Mi vecino vendió los corderos hace 5 años, me dijo que los había vendido a 65. Ya va con que hace 5 años lo vendió a 120. Se le olvida el precio y lo va aumentando. Sí, pero la base de datos sería muy interesante. Además, con inteligencia artificial se pueden hacer predicciones de cuándo es la época ideal para vender tal. A ver, siempre surgen cosas. La guerra de Ucrania, por ejemplo, la guerra de Ucrania subió el precio de los cereales, una barbaridad. Son cosas imprevisibles, pero siempre se pueden hacer predicciones para vender el producto en la mejor época del año. Ahí le doy toda la razón. En caso de ganadería, pues no sé. No sé qué. La base de datos con los precios sería algo idóneo. También hay una cosa interesante que es darte a conocer como productor de calidad. Es algo que está empezando, por ejemplo, Ecored, creo que se llama en la Junta de Andalucía, está empezando a recopilar datos de productores ecológicos. Sería interesante de cara a obtener vías de comercialización, como tú dices, Paco. Hay mucha demanda, pero no podemos llegar los ganaderos a esa demanda. No sé qué hay entre medias que no somos capaces de llegar en... Quizás tienes tu razón, hacen falta mataderos portátiles, hacen falta muchas cosas todavía para que todos podamos llegar. Yo estoy en proceso, yo estoy en mi línea a ver si consigo llegar a esa meta, pero que está complicado, está complicado. A modo de reflexión, no sé, hay un autor inglés que a mí me encanta, que es John Berger, y en uno de sus libros, que habla mucho sobre el tema rural y demás, hay una entrevista a una agricultora polaca que le dice que el camino por el que va hacia atrás para ver el futuro. Y yo creo que ahora mismo tenemos la oportunidad de... Mi abuelo fue socio fundador de la cooperativa La Bella y duró un mes. Porque dijo, mis melones valen lo mismo que esos melones, yo sigo vendiendo los melones. Y él cogía y se iba a vender sus melones. Y aquí, con la digitalización y la conversación, ahora mismo podemos conversar con un móvil de tú a tú. Hay que volver al trato, hay que volver a tratar. Cuando Lourdes hablaba, me ha dicho marchantes, ¿no?, de nuestra zona, los que hacen esa labor, ¿no?, los intermediarios. En mi zona son corredores.
¿no? Y estaba escribiendo marchar, correr, es como que se vayan ya, ¿sabes? Que ahora mismo con la digitalización lo que debemos, mucho trabajo por delante, pero ahora mismo es comunicar y la venta directa, que suena como algo va a llegar de una manera súper natural, va a ser un porcentaje de tu facturación sin lugar a dudas, pero lo que tenemos es que esto ya ha empezado, lo único que ahora toca pues corrérselo mucho y frustrarnos mucho y que tengamos ganas de mandarlo todo a freír espárragos muchas veces, pero es lo que hemos elegido también, no sé, pero el campo a quien le toca, a mí es la putada, con perdón, es que es un veneno bonito. Cuando está en el campo, pues te gusta y no quieres dejarlo. Y lo que tienes que hacer es, a mí, las berries me la traen al pairo, me dan igual las berries, pero es la manera que yo tengo de mantenerme en el campo de una manera digna, creando empleo, que se crea mucho empleo y haciendo cosas bonitas. Entonces la digitalización es una aliada y es un proceso que tenemos que afortunadamente estamos andando. ¿Más intervenciones? ¿No? Sí. Juanma. Hola, bueno, soy Juanma, soy técnico de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, de la gente que estamos organizando estos enreos, entre ellas la Ecored, que si lo ponéis en Google, Ecored, ahí son experiencias innovadoras y eso puede dar pie al asociacionismo que está pendiente, que esa será la propuesta que os digo ahora después, ¿no? Porque estamos enlazando un poco, María, en la fase de propuestas. Se hablaba antes, yo creo que hablabas del CRECEA, que lo dinamizaban la OCA, que es el programa de la Junta de Andalucía en la que se presta el asesoramiento a la digitalización para la sostenibilidad, CRECEA, y hay un catálogo ahí de 18.000 innovaciones tecnológicas que podrían ser adoptadas. Pero es un programa de arriba abajo, como administración. ¿Sirve el informe que te hicieron? Yo entiendo probablemente que sea muy débil en cuanto no profundiza tu necesidad. Pero yo como administración, ¿cuál es mi interlocutor? Me pongo como administración porque soy el técnico, ¿no? ¿Dónde está el sector del ovino andaluz para que yo llegue, me siente con él y le diga, de las 18.000, mi técnico se sienta con vosotras, todas las operadoras de ovino, vemos cuáles son las que necesitáis y cuáles son las que están y cuáles serían rentables? Pero todo eso pasa por esa extensión agraria, quiero conectar varias cosas, que no se hacía por un buen extensionista agrario. Si aquí lo que funcionaba era que alguien diera el paso y luego el resto copiaran. El extensionista lo único que hacía era poner en común al que había tomado la decisión de digitalizarse y que el resto viera que ha tenido efecto. Y esa es mi propuesta. No valdrían programas de digitalización generalizados, nos haría falta muchas veces también como administración saber dinamizar los procesos que están pendientes de organizar a los sectores que se enfrentan a los problemas que son comunes, entre ellos los de digitalización, para poder filtrar. Porque bueno, tenéis el CRECEA, pero ponte tú, operador aislado de la sierra en tus condiciones, Lourdes, que hasta tu vecino te engaña, a buscar cuál de esas 18.000 soluciones tecnológicas te van a servir para ti. Pero en el momento cuando tú lo has adoptado, si alguien lo ve, y de eso, como el Departamento de Producción Sostenible en el que estamos, siempre este modelo de intercambio, que son las raíces de este proyecto, lo llamamos también aulas de agroecología, ¿no? De intercambios de iguales, donde la administración nos sentamos aquí y nos quedamos callados, ¿no? Para precisamente dar a conocer. Yo pediría que nos organizáramos y os pediría como consumidoras que no está en la mano de las campañas del Ministerio, que está en manos, yo eso sí lo suelo decir cuando estoy en esa mesa, ¿no? La decisión está en cada cual, hacia dónde ponemos nuestros 3, 4 euros de compra, 10 que hagamos cuando salgamos esta tarde a comprar, ¿no? Que está bien, que hace falta, pero que también tenemos que dar pasos adelante, ¿no? Yo no tengo tan claro ahora mismo lo de la venta directa a los canales en un sector agrario andaluz que está muy especializado. ¿Cómo se va a vender las 18.000 hectáreas de berry en el canal corto de ventas directas? Es imposible, ¿no? Que no son las 18.000, que un porcentaje que empiece. No, es que es ese el tema, que cuando pensamos en macro es todo. Que la gente tampoco quiere que le llegue la lechuga a su casa ecológica, que la gente quiere ir al supermercado, pero sí hay un consumidor que quiere la lechuga ecológica y hay un consumidor que aquí tenemos en España un problema con la patria,
Pero a mí cuando me dicen, se ha cerrado el mercado alemán, pues, y yo diciendo, qué envidia, qué bien que haya cerrado el mercado alemán, a mí es una envidia sana. Y aquí 5 céntimos más barato la terrina de Marruecos y para las... No sé, a nivel cultural, pero también sé que conozco proyectos que es cuestión de prioridades a la hora de cestas de consumo. Ahora, las 18.000 hectáreas que no hace falta porque ni el consumidor está, ni el productor está. Lo único que sí empiezan a haber canales, los que podemos hacer las cosas de otra manera. Pero irnos a lo macro al final es agotarte porque no va a llegar a ningún lado. Como yo digo, yo no convenzo. Yo te puedo asegurar que tú te comes una fresa de las que se producen en nuestros campos y lloras de emoción. Porque es que es puro azúcar. Puro azúcar. Entonces yo no tengo que convencerte, yo solo quiero acercártelo. 98% de la fresa se va afuera. Y lo que hago aquí le pierdo en relación afuera, pero quiero hacer algo en la zona. Pero le pierdo. Pero es un proceso. Y poquito a poco si llega el que te compra la fresa al precio que tú necesitas para tú seguir con tu historia, con tu proyecto. Pero irnos a lo macro es que no es real, no es real. Lo que sí es que empecemos, que el cordero, a mí me ha dado un dolor, con el cordero blanqueado, es como, pues tenemos que hacer cosas para que ese cordero no se vaya. Porque yo quiero comprarlo, pero no sé cómo llegar a ese cordero. Pues ahí eso es lo que toca ahora. Bueno, Emma Martínez, en Baza. Emma, si queréis os paso el contacto de cómo ella, en lo de los poquillos mataderos que van quedando y cómo tiene desarrollado ese proceso, ¿no? O aquí en Córdoba tenéis la Albaida, que creo que también están comercializando. Además, presidente de una asociación de ganaderos extensivos, Angués, es Felipe, de la Albaida. Entonces, yo creo que incluso ahí en la web podemos ir viéndolo. Digo por lanzar estos señuelos de alianzas, de crear redes, ¿vale? En equino, que entiendo que es de lo que mejor va para el mantenimiento de las cubiertas vegetales, ¿tienen experiencia de los collares? En equino sí, sí. Sí, en equino están casi a la misma altura que el vacuno en cuestión de collares GPS. Es decir, dentro de las especies animales, equino y vacuno estarían en la cima y después iría caprino y lo último es ovino. En cerdo no se están usando collares. Y con la cerca... Perdón. Y con la cerca, no me acuerdo cómo se llama, con la cerca... Sí, la alambrada virtual, ¿no? Exactamente. ¿También hay experiencia de eso? En equino, pues no lo sé. Yo sé que en vaca sí, no sé, sí. Yo puedo hablar del proceso que nosotros estamos. Nosotros pertenecemos al COVA. Para mí la solución de la cooperativa son muy buenas soluciones. No vendes nunca al mejor precio, pero vendes. O sea, entonces, para nosotros eso nos da muchísima tranquilidad como empresa y un problema menos y nos quitamos los marchantes, los corredores, porque si no, nos dedicamos a otra historia. Vacas tenemos nosotros, trabajamos con Innogando, con una empresa de Galicia que ha venido a Córdoba, como digo yo. Que eso es un proceso que contactó con COVAP y está trabajando y funciona. Problema que estamos teniendo ahora mismo, no podemos hacer cercas virtuales, porque por normativa ahora mismo de bienestar animal no podemos transmitir la corriente eléctrica a las vacas. Entonces, en Nueva Zelanda está funcionando, pero aquí en Europa no han frenado ahora mismo. Y entonces el problema que teníamos ahora mismo con el tema de creación de cercas virtuales. Funciona el sistema muy bien, muy bien. Es mi experiencia ahora mismo, solamente en vacuno. Yo entiendo que en ovino va a ser más difícil, porque el cuello, el dispositivo que tiene la vaca es grande, o sea, y es un dispositivo grande. En ovino entiendo que además con este dispositivo tengas que poner otro dispositivo para que te haga la frecuencia, no sé qué, lo veo difícil. Pero funciona muy bien, ¿eh? Nosotros estamos muy contentos. En ovejas y en cabras también está funcionando, los noruegos por lo menos. Lo están vendiendo mucho. En ovino realmente, yo por lo que tengo entendido, como las razas de ovejas normalmente tienen lana en el cuello, el impulso eléctrico no le llega bien. Y aparte que la oveja no relaciona el impulso eléctrico, no han conseguido que relacione impulso eléctrico con retirarse de la zona a la que iban, sino que el animal sigue avanzando. Sé que en vacuno va genial
En Vacuno, Nofence, creo que es la empresa que se está innovando más en ese sentido. Ahora se han aliado con Digitanimal y están rompiendo el mercado, sí. Innovando, lo bueno que tiene o tenía es que incorpora también placas solares, por lo cual disminuye el coste bastante, pero es que están todas las empresas copiándolo. Es decir, de aquí a unos años es que todos los collares van a tener placas solares. Es que eso es imparable. El caso es que en ovino no hay perspectiva de que funcione, por ahora. El siguiente paso se está hablando ya de cochino montanera, que también yo creo que sería súper útil, que solamente cochino montanera, y cuando tienes 200 cochinos guardados en una cerca y desaparece uno, dices, leche, que no tengo el GPS, que para eso necesita la wifi, la señal wifi, que parece una tontería, o una red LoRaWAN, que también estamos colocando red LoRaWAN. O sea, eso está avanzando de una manera brutal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería recoger algunas de las ideas que habían salido a lo largo del día y sobre todo con respecto a la digitalización, porque entiendo que es muy difícil para alguien que se dedica a asesorar a otras personas que producen en el campo estar al día de qué es lo que está pasando y bueno, y los avances en todos los sentidos van muy rápido, hay mucho conocimiento, hay mucha producción científica al respecto, también mucha producción tecnológica de cómo puede ir mejorando la digitalización, pero para una persona que ofrece ese asesoramiento en algo concreto y para el que va a ser o quien va a ser asesorado, creo que la decisión es bastante compleja de a quién me acerco yo para preguntarle qué solución es la mejor para mí, ya sea un sistema de gestión de la empresa o de toma de decisiones, o bien sea qué tipo de collar me compro con las características que tiene mi finca. Entonces, uno de esos espacios de colaboración que ha salido un poco en alguna de las intervenciones son esos laboratorios vivos o donde nos podemos encontrar para que me cuente Gregorio cómo le ha ido con el proyecto, me cuente Bella cuál ha sido el resultado en su finca y además conectarnos con otros sectores que no sean siempre los mismos. Entonces yo creo que esa es un poco la clave de hacia dónde debemos llevar la extensión, el conocimiento, la colaboración, esos espacios de encuentro y el apoyo de esas infraestructuras. A lo mejor no tanto dirigirlo todo a proyectos específicos, sino vamos a crear estas infraestructuras que nos permitan organizarnos, comunicarnos, aprender y tener cada uno aporte lo que traiga y lo que sabe, para que eso redunde en la mejora del flujo de conocimiento, que creo que es la dificultad, porque yo si ahora me quiero iniciar en el mundo de la digitalización, es que yo no sé a quién le voy a preguntar, a quién me vende el producto y qué asesoramiento me va a dar esa persona, no tiene una opinión neutral. Hay asesores neutrales y que tengan conocimiento en digitalización, me acerco al despacho de alguien de la UCO que me pueda asesorar, pues que es complicado. Entonces entiendo que ahora mismo esa descomposición del conocimiento es difícil canalizarla en propuestas como útiles. Entonces, una no solo ya los espacios donde encontrarnos, sino ese fomento de estructuras un poco más sólidas a las que la gente pueda acercarse. Está ocurriendo también aquí. AQUIS es un sistema de información y conocimiento para la agricultura. No sé si estáis familiarizados con el término, porque es un término anglosajón. Aquí en España le han puesto un nombre, SCIA, que todavía es peor, todavía es peor de pronunciar. Y lo que se trata es de crear una plataforma donde se agrupe todo el conocimiento, la transferencia de ese conocimiento y a los asesores para que trasladen ese conocimiento al campo o los mismos agricultores que se quieran informar. Entonces, este sistema se está poniendo en marcha. En cada una de las regiones tenemos la réplica de AQUIS y esperemos que también den un poquito de respuesta a toda esta falta de punto de encuentro, ¿no? Que también es importante. No sé si hay alguna intervención más. ¿No? ¿Pasamos ya a hacer las conclusiones? ¿Sí?
Bueno, muchas gracias a la mesa redonda, un aplauso.